Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de florecitas y está hecha en esta puntada que se llama espina de pescado, que básicamente es peyote. Y estuve combinando estos 4 colores de delicas, espero que les guste. Si quieren ver el diagrama se los voy a estar dejando en mi Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a estar utilizando estos 4 colores de Delica Miyuki en el número 110. Voy a utilizar un tono bronce, este tono rosa, un tono amarillo y un tono turquesa. Y estas delicas de aquí son de la tienda Hobby Lobby. Estas otras creo que son de Panda Hall. También voy a utilizar una aguja del número 11. Este hilo de nylon en la talla D, en este tono bronce. Y para terminar la pulsera voy a utilizar este botón. Este es un botón simple de los que se utilizan para la ropa. Este lo compré en Hobby Lobby. Ya coloqué el hilo en mi aguja. Coloqué 1,5 metros de hilo y conforme vaya necesitando más voy a ir colocando. Voy a comenzar tomando una delica bronce y una turquesa. Las llevo por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final dejen suficiente hilo para terminar la pulsera. Podrían ser unos 10 centímetros de hilo más o menos. Ahora aquí lo que voy a hacer es regresar mi aguja de atrás hacia adelante pasándola en esta delica bronce. Y nos quedarían estas dos delicas unidas así. Este es el diseño que estamos haciendo. Acabamos de colocar estas dos delicas de aquí, estas dos, la bronce y la turquesa que tenemos aquí, así que ahora vamos a continuar colocando todas las delicas que nos van a quedar en este lado y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delicas para este lado. Aquí tengo las 9 delicas en el tono bronce, las paso por el hilo. Así. Ahora vamos a continuar del otro lado y también tenemos que contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí son las 9, pero estamos comenzando desde acá. Así que voy a colocar en este lado 10 delicas. Aquí tengo las 10 delicas del tono bronce. Las voy a pasar por el hilo sin juntarlas con las otras que ya tenemos. Sí las pueden juntar, pero van a perderse a la hora de estar regresando para la vuelta que vamos a hacer. Entonces les recomiendo que no las junten. Si es que ustedes no son principiantes, pues las pueden juntar sin ningún problema. Pero si están comenzando con esta puntada, al juntarlas se van a perder y no van a saber dónde comenzar con la esquina, la parte que queda aquí como espina de pescado. Por eso es que yo les sugiero que no las junten. Ahora, de este lado coloqué 9 delicas y de este lado coloqué 10. Porque la 10 es esta, la que coloqué junto con la turquesa. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser tomar la turquesa y pasar aquí en la bronce, la primera, pasando la aguja de atrás hacia adelante. Así nos debe quedar de esta forma y va a ser un poquito incómodo mantener separadas las delicas, pero háganlo si es que pueden. Si no, las pueden dejar que se junten y después simplemente cuentan las delicas de acá, que tengan 9 hacia acá sin juntarlas con estas. Ahora lo que voy a hacer es tomar otra delica en el tono bronce que me va a quedar aquí. Voy a pasarla por el hilo así. Ahora voy a llevar la aguja por fuera de la delica que estoy colocando y paso hacia esta bronce. Ahora me regreso aquí en la turquesa. Voy a pasar dentro de la delica que coloqué aquí.
y me regreso aquí por fuera de la delica que coloqué aquí arriba. Así nos quedaría ya terminada aquí este pico. Ahora vamos a continuar con la vuelta, siempre tratando de no unir las delicas para que no se equivoque. Ahora aquí lo que voy a hacer es tomar esta primera delica que tengo aquí, paso la aguja, voy a tomar el tono turquesa y voy a ir colocando una, dejando una bronce. Así que dejo esta bronce, paso la aguja en la siguiente bronce. Tomo de nuevo una turquesa, dejo esta bronce y paso la aguja en la siguiente bronce. De nuevo una turquesa, dejo esta siguiente bronce y paso la aguja aquí. Tomo de nuevo una turquesa, dejo esta siguiente bronce y paso en esta. Así ya terminamos con todas las delicas bronce que habían quedado de este lado. Ahora sí podemos unir todo el trabajo y simplemente voy recorriendo estas delicas de acá, empujando poco a poco. Así. Ahora voy a voltear mi trabajo hacia este lado para trabajar del lado derecho. Y aquí voy a tomar dos bronce, paso mi aguja en la bronce que me queda enfrente. Y ahora tomo el tono turquesa, dejo una bronce, paso en esta siguiente. De nuevo tomo una turquesa, dejo una bronce y paso en la siguiente. Una turquesa, dejo una bronce y paso en esta siguiente. Una turquesa, dejo una bronce y paso en esta. Aquí ya llegamos a estas dos que están unidas. Aquí mi hilo sale de esta bronce, entonces voy a tomar la turquesa. Ahora voy a tomar aquí una bronce, la voy a pasar por el hilo. Y aquí me regreso pasando mi aguja por fuera de la bronce, tomando la turquesa. Me regreso aquí en la bronce. Paso por dentro de la bronce de arriba. Y me regreso hacia abajo por fuera de la bronce que queda en el pico, así. Ahí ya tenemos terminada esta vuelta y en los dos lados ya tenemos colocada esta bronce en la punta. Ahora aquí lo que voy a hacer es pasar mi hilo hacia acá en esta delica. Estaba de este lado, simplemente lo empujo hacia acá y esto se va a mover un poquito, pero en la siguiente vuelta lo podemos arreglar. Lo voy a dejar así y voy a voltear mi trabajo de nuevo hacia acá, hacia la parte derecha. Voy a tomar el tono turquesa, voy a colocar 3, paso esta aquí. La siguiente turquesa.
De nuevo una turquesa. Así ya coloqué 3 del tono turquesa. Ahora voy a tomar una rosa. Y de nuevo una turquesa. Dos bronce. Paso aquí en la que me queda enfrente. Y volteo hacia acá. Tomo una turquesa. Una rosa. Voy a tomar de nuevo el tono turquesa y coloco 3. Ahora aquí terminé la vuelta, tengo que regresar la aguja hacia arriba en esta para continuar con la vuelta que sigue. Así que voy a pasar mi aguja hacia acá, pasándola por estas 3 delicas bronce. Me regreso aquí hacia abajo, tomo esta turquesa y esta bronce. Y paso hacia arriba, aquí en la turquesa. Voy a tomar de nuevo el turquesa, voy a colocar 2. Ahora voy a tomar este tono rosa y coloco 2. Una turquesa, 2 bronce, paso aquí en la delica que me queda enfrente. Volteo el trabajo hacia acá. Y aquí tomo una turquesa, 2 rosa, dos turquesa, ahora aquí como ven esta delica se volteó hacia abajo. Recuerden que les dije que iba a quedar flojo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es voltear este lado. Lo empujamos así y paso mi aguja en la turquesa. Así, ahí ya queda del lado que debe quedar. Ahora voy a pasar de nuevo mi aguja hacia atrás para llevarla a esta delica. Voy a ir pasando por las bronce de este lado. Me regreso aquí. Me regreso aquí por una turquesa. Y paso hacia arriba. Aquí.
Voy a continuar con la vuelta y aquí voy a tomar 2 turquesa. Una amarilla, 2 turquesas, dos bronce, volteo hacia acá y tomo 2 turquesa, una amarilla, 2 turquesa, aquí hay que regresar de nuevo el hilo hacia acá en esta turquesa, así que voy a pasar la aguja por aquí tomando 2 de licas bronce, ahora paso hacia abajo por una y me regreso aquí para continuar la vuelta. Ahora tomo una turquesa, ahora tomo el tono rosa, coloco 2, vuelvo a tomar el turquesa y coloco 2. Dos bronce, volteo hacia este lado y voy a colocar 2 turquesa, tomo el rosa, coloco 2, una turquesa, ahora aquí me regreso tomando 2 de licas, paso una hacia abajo, y paso una hacia arriba, vuelvo a tomar una turquesa, una rosa, una turquesa, una rosa, una turquesa, dos bronce, una turquesa, una rosa, una turquesa, una rosa, una turquesa. Ahora paso mi hilo aquí por 2 de licas hacia arriba. Una de lica hacia abajo.
y paso hacia arriba aquí. Ahora de nuevo tomo el tono turquesa, voy a colocar dos. Dos rosa. Una turquesa. Dos bronce. Una turquesa. Dos rosa. Dos turquesa. De nuevo aquí paso la aguja hacia acá, pasando dos delicas hacia arriba. Una delica hacia abajo. Y una hacia arriba. Aquí tomo de nuevo el turquesa, coloco dos. Una amarilla. Dos turquesa. Dos bronce. Dos turquesa. Una amarilla. Dos turquesa. Y aquí de nuevo regreso la aguja hacia arriba tomando dos delicas. Una delica hacia abajo. Y paso hacia arriba aquí. Aquí tomo una turquesa. Dos rosas. Dos turquesa. Dos bronce. Dos turquesa. Dos rosa. Una turquesa. Me regreso aquí, siguiendo los mismos pasos. Ahora aquí tomo una turquesa. Una rosa. Una turquesa. Una rosa. Una turquesa. Dos bronce. Una turquesa.
una rosa, una turquesa, una rosa, una turquesa. Así ya termino esta vuelta y aquí ya estoy comenzando la siguiente florecita, así que de aquí en adelante tenemos que repetir esto hasta tener el largo suficiente para la pulsera. Simplemente vamos guiándonos por lo que ya tenemos aquí abajo. Pueden ir colocando una aguja para cada vuelta para guiarse, o pueden ver el diagrama que se los voy a dejar en mi Instagram. Si marcan sus vueltas con una aguja, la vuelta que nos va a tocar ahora sería esta vuelta. Las delicas que atraviesa la aguja son las que vamos a colocar aquí arriba. Serían dos turquesa, dos rosas y una turquesa, y después aquí las dos del tono bronce. Así que voy a continuar haciendo esto fuera de cámara y regreso cuando ya tenga el largo suficiente para mi pulsera. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para mi pulsera, así que ahora voy a comenzar a terminar la pulsera. Voy a tomar una turquesa, una rosa, y ahora coloco una turquesa en cada espacio. En total coloqué 3 turquesas. Ahora tomo 2 bronce, tres turquesa, una rosa, una turquesa, y aquí me regreso por 2 delicas. Voy a tomar de nuevo el tono turquesa, voy a colocar una en cada espacio. Dos bronce, vuelvo a tomar el turquesa, coloco una en cada espacio. Ahora aquí de nuevo paso mi aguja hacia arriba por 2 delicas. Vuelvo a tomar el turquesa y voy a ir colocando una en cada espacio.
2 bronce, de nuevo voy a tomar el tono turquesa, coloco una en cada espacio. Aquí de nuevo paso mi aguja hacia acá. Ahora aquí voy a tomar el tono bronce y voy a colocar una en cada espacio, 2 aquí y de nuevo hacia acá una en cada espacio. Voy a hacer una vuelta más con el tono bronce. Voy a ir colocando una en cada espacio, 2 aquí, una en cada espacio hacia acá. Y esta sería la última vuelta. Así ya terminé toda la vuelta. Ahora este hilo lo vamos a ir llevando por las delicas hasta acá arriba, hasta llevarlo acá, en esta. Y simplemente voy a ir pasando hacia arriba hasta llegar aquí. Ya tengo mi hilo aquí en esta delica. Ahora voy a tomar 10 delicas del tono bronce, las paso por el hilo. Ahora voy a tomar el botón, voy a pasar la aguja aquí adentro. Y aquí tomo esta delica.
Jalo muy bien el hilo. Y ahora voy a pasar mi aguja 3 veces para asegurar bien este hilo. Así ya queda asegurado el botón. Ahora voy a ir escondiendo este hilo pasando mi aguja hacia abajo entre algunas de las delicas. Y lo que siempre hago es ir hacia abajo, me regreso hacia arriba entre algunas, de nuevo voy hacia abajo y así hasta esconder el hilo, siempre alejándome del final, que es decir, alejándome de aquí. Yo lo llevaría hacia acá, más o menos hasta aquí. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso para terminar la parte de abajo. Ya sujeté este hilo, ahora voy a tomar el que dejé acá en la punta. Pero antes quería mostrarles cuántas veces estuve colocando hilo. De aquí a esta punta, aquí coloqué más hilo. Después coloqué aquí y por último coloqué aquí. Así que coloqué 4 veces hilo contando la primera vez con el que comencé. Ahora aquí voy a tomar este hilo que dejé al comienzo. Voy a pasar mi aguja hacia acá, hacia la delica que queda en la punta. Ahora aquí voy a tomar 26 delicas en el tono bronce. Voy a pasar la aguja aquí en esta bronce hacia abajo. No voy a jalar mucho el hilo para que no se junten mucho las delicas y se queden encimadas. Necesita quedar así. Ahora voy a pasar mi aguja hacia la siguiente bronce. Y me regreso aquí en esta turquesa. Y ahora me regreso por todas las delicas hacia atrás. Me voy a regresar de nuevo hacia acá y voy a pasar un par de veces más el hilo con la aguja por todas estas delicas, siguiendo los mismos pasos. Tomamos estas 2 delicas para regresarnos y cuando estamos en este lado igual pasamos hacia acá y regresamos de aquí hacia atrás. Donde está la delica turquesa y la bronce, volvemos a regresar. Voy a hacer esto y ahorita regreso. Ya pasé mi hilo un par de veces más, ahora voy hacia acá. Y voy a ir perdiendo mi aguja con el hilo hacia acá entre las delicas. Ya terminé de esconder el hilo, así es como queda terminada esta pulsera. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.